La Sociedad Paceña de Pediatría, junto al Colegio Médico Departamental de La Paz y Droguería Inti, les da la más cordial bienvenida al curso internacional de actualización médica y educación médica continua en pediatría, en el módulo de neurología pediátrica, esta noche con la charla Autismo, alto nivel de funcionamiento. Doy paso a la doctora Nelly Marcia Ramírez Ávila, quien va a ser la coordinadora esta noche. Doctora Marcia, adelante, por favor. ¿Aló? Buenas noches. Adelante, doctora, la escuchamos muy bien. Ok. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al doctor Contreras por la participación que va a tener en este curso. Y a la doctora Lourdes Ivana, al doctor Roberto Terrazas. Espero que sea una sesión de lo más nutritiva para nosotros. Así que vamos a dar paso a la presentación de cada uno de los disertantes. El disertante de esta noche es el doctor Juan Contreras Vera, neuropediatra, psicopedagogo y es de Chile, ¿no? Está dedicado a los trastornos del neurodesarrollo con estudios de especialización en trastornos del desarrollo y la neuropsicología. Es médico cirujano de profesión, psicopedagogo especialista en trastornos específicos del aprendizaje, tiene posgrado y especialización médica en neuropediatría. Su grado académico es licenciado en medicina, máster en neurociencia y biología del comportamiento de la Universidad de de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Un ratito. Tiene una estadía de perfeccionamiento en trastornos de aprendizaje y trastornos generalizados del desarrollo, Learning Disabilities, Behavioral Neurology Program, del Children's Hospital de Boston, Harvard University, Boston, USA 2006. Docente universitario de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha en Ciencias de la Educación, Universidad Católica de Temuco, neurólogo infanto-juvenil con grado universitario, especialidad trastorno específico del aprendizaje. Los dejo con el doctor Contreras para empezar la sesión de esta noche. Vamos a presentar a todos los participantes. La segunda participante como panelista está la doctora Lourdes Ivana Núñez Antelo, neuropediatra de Santa Cruz. Tiene formación de pediatría en la Caja Petrolera de Salud, neuropediatra del Hospital Japonés, posgrado en trastornos del neurodesarrollo y TEA, otorgado por la Sociedad Argentina de Neurodesarrollo. Tiene diplomado en educación superior, actualmente trabaja en el Hospital del Niño de Montero, que es un municipio de Santa Cruz, y en la Caja Petrolera de Salud. Gracias, doctora Lourdes. Y enseguida va a estar como segundo panelista el doctor Roberto Terrazas, neuropediatra de Santa Cruz. Es médico egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene especialidad de pediatría en el Hospital Municipal de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz. Es subespecialista de neuropediatría en el Hospital Japonés en la ciudad de Santa Cruz. Actualmente es médico neuropediatra del Hospital Japonés. Con estas presentaciones daríamos inicio a la jornada de esta noche. Gracias. Doctor Contreras, por favor. Déjenme poner aquí la presentación.
Gracias, muchas gracias, doctora Marcia Ramírez. La verdad que estoy muy feliz de poder compartir estos minutitos, digamos, con esta invitación que me han hecho y por lo cual estoy eternamente agradecido. Tengo una colega con la cual nos formamos, que es la doctora Heidi Sanz, extraordinaria, eh, brillante, por no decirlo. Es un lujo, digamos, que efectivamente pueda ella desarrollar y colaborar digamos, en la disciplina de neuropediatría. Así que para mí es un enorme desafío poder enfrentarme, digamos, a todo el auditorio, digamos, de la mejor manera posible que uno pueda en cuanto a este tema que nos apasiona, digamos, y que espero de alguna manera generar una buena discusión en torno a los diferentes tópicos que voy a ver. Quiero agradecer también, estuve hace unos 3 años atrás en Santa Cruz, en el Congreso de la Academia Americana de Neuropediatría, así que ahí pude conocer a otros colegas también de Bolivia. Agradecer al doctor Smith, digamos, que estuvimos ahí compartiendo, digamos, el doctor Gastón, digamos, mucho, así que entrañable, digamos, poder también compartir con todos ellos nuevamente, digamos. Así que espero después en la zona de preguntas poder verlos, digamos, y saludarlos y conversar directamente. Bueno, el tema en cuestión que vamos a hablar hoy día, les pido desde el punto de vista técnico que si no se escucha bien o hay alguna interferencia por razones lógicas de la señal, me estén avisando para yo nuevamente volver a tocar el tema. Bueno, básicamente nosotros vamos a hablar hoy día de autismo de alto funcionamiento. Les voy a poner la primera imagen que todos ustedes medianamente reconocen. La película Rayman, Sheldon de la serie de Big Bang Theory. Y tenemos a Greta, digamos, que en el fondo son 3 personas, o en el caso de la película, la primera vez que se posicionaba, digamos, en el cine, una serie de características que en su momento fueron denominadas como síndrome de Asperger. Pero lo interesante de esto es que en el fondo siempre tenemos esa visión de personas que están superdotadas, ¿no es cierto?, con una serie de habilidades por sobre la norma, y que uno les denomina ahí las de competencia, y que de alguna manera establecen y de alguna manera uno las visualiza como que son totalmente, digamos, excepcionales en algunas áreas. Pero cuando uno piensa en un niño, uno podría determinar que tiene un síndrome de Asperger o en su momento, y esa era una de las principales dificultades que teníamos en torno a las clasificaciones anteriores, donde se abordaba de alguna manera lo que era el autismo típico, como el descrito por Leo Kanner en 43, o atípico. ¿Ah? Y entonces, de alguna manera, se trataban de ir segmentando cada una de las personas en virtud de sus características. Y entonces quedaba este síndrome de Asperger como algo totalmente distinto a lo que podía ser considerado un trastorno espectro autista. Lo interesante es que los clínicos veíamos desde hace mucho tiempo que finalmente no podíamos hacer esa sectorización porque en el fondo estamos hablando de un espectro de características. ¿Qué significa eso? Que tenemos niños que determinadas características se presentan y que van evolucionando a lo largo de la vida. Entonces, estos 3 pequeños que están acá, en el fondo uno podría determinar que tienen no tienen lenguaje verbal, por ejemplo, y uno podría decir en base a esa características que no tienen un autismo de alto funcionamiento, o sin embargo de una de las pequeñas podría a lo mejor ser sumamente talentosa, digamos, en el tocar un piano, u otro podría solo hablar en inglés y no en español. Y uno podría solamente con esas características hacer la definición de un autismo de alto funcionamiento. Por lo tanto, los voy a llevar un poco hacia tratar de comprender
que el trastorno de espectro autista, de alguna u otra manera, representa un síntoma de lo que son los trastornos del neurodesarrollo que tienen origen genético y que comienza a manifestar sus características en las personas desde muy temprana edad. Entonces, lo que ocurre es que tenemos personas que con sus características genéticas logran destacar en ciertas áreas que habitualmente pueden ser cognitivas, que es donde más reconocíamos estas sobredimensiones de capacidades, pero no nos fijamos si realmente eran funcionales en general en la sociedad. Por lo tanto, eso era un cuestionamiento. El otro cuestionamiento tenía que ver con que teníamos niños de muy, digamos, que no eran reconocidos sus diagnósticos y por lo tanto no podían ser evaluados, tenían un diagnóstico tardío y eso tenía una implicancia de alguna manera bastante negativa en el desarrollo neurocognitivo y neurofuncional. Por lo tanto, cuando hablamos de trastorno de espectro autista, nos referimos básicamente a un conjunto de características clínicas que nosotros podemos observar. Tenemos esas características que nosotros visualizamos que afectan las trayectorias del desarrollo y de alguna manera podemos ser capaces de establecer ciertas comorbilidades. Pero no tenemos tanta precisión en poder determinar las habilidades cognitivas, mucho menos precisión en determinar los elementos genéticos o los elementos epigenéticos o cómo el ambiente es capaz de interferir en el desarrollo de ciertas habilidades. Y por supuesto que mucho menos en el pronóstico y la evolución. Entonces, el trastorno espectro autista se comporta como este iceberg, donde finalmente lo que nosotros podemos observar, la punta del iceberg, son aquellas cosas que nos podemos aferrar. Pero de fondo, digamos, hay una serie de características, una serie de situaciones que de alguna manera tenemos que todavía ser capaces de ir dilucidando. ¿Qué sabemos hoy en día? ¿Cuál es el contexto actual? Tenemos que ha aumentado la prevalencia, hemos pasado de 6,7 por mil a 18 por mil, o sea, 1 de cada 54 niños en edad de 8 años, de acuerdo a la última estadística del CDC en Estados Unidos, tienen trastorno de espectro autista. No tenemos un marcador biológico hoy en día molecular específico, pero sí sabemos que la detección oportuna del autismo logra el mejoramiento adaptativo a largo plazo. Por lo tanto, tiene una disminución importante en todos los costos económicos acumulativos que trasciende, digamos, un diagnóstico o una intervención tardía. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de los costos relacionados al cuidado de un paciente con autismo e incluso discapacidad intelectual, son 2,4 millones de dólares en Estados Unidos. Son cosas que son bastante costosos desde el punto de vista de que se hace imposible de alguna forma a las familias por sí solas llevar esta carga. La regresión desde el punto de vista del desarrollo solamente se observa en el 20-40% de los niños con autismo, y los padres relatan que la edad promedio en que se produce esta regresión es cercano al año y medio, con una variabilidad, digamos, en general, de hasta los 30 meses. Desde el punto de vista genético, sabemos que existen estos 7 genes y que han mostrado una alta más tasa de fenotipo de regresión, 4 de ellos. Y todos ellos están involucrados en la regulación de la transcripción a través de modificaciones del ADN. Es decir, se produce una modificación en el destino de las células neuronales en el desarrollo cerebral, y otros están incluso asociados a la formación o la adhesión de sinapsis. Y quizás donde más hemos avanzado es poder elevar de alguna manera, a raíz de la causalidad genética, la probabilidad de tener otro hijo con autismo. Y hoy en día la estamos estimando en un 18,7% en general en hermanos de niños autistas sin un síndrome genético identificado. ¿Y por qué aumentó esta prevalencia entonces? Y lo que sabemos es que tenemos mayor conocimiento de las características clínicas.
sabemos que existe una mayor conciencia del seguimiento de las trayectorias de desarrollo. Y esto es crucial. Hoy en día estamos más proactivos, mucho más atentos en poder determinar de mejor manera la detección temprana de sinología de alerta, que de alguna manera nos haga y nos predisponga a alterar la trayectoria del desarrollo desde el punto de vista genético que estaba determinada. Tenemos además este posicionamiento global del concepto de neurodiversidad, lo cual trasunta, digamos, el concepto de que las personas con autismo se sienten identificadas con un colectivo propio. De hecho, hablan de la condición del espectro autista, con un nivel de identificación importante. Y finalmente tenemos mayor conocimiento de la población general del autismo, lo cual hace de que personas adultas se identifiquen como personas con ciertas características. Esto hace variar un poco los conceptos actuales, en el sentido de que efectivamente en el autismo de alto funcionamiento hay un aumento en su prevalencia. La detección temprana implica lograr que de alguna manera personas que estaban destinadas a tener un diagnóstico tardío, por lo tanto una falta de desarrollo de ciertas habilidades, efectivamente la detección temprana permite un nivel de funcionamiento mucho mayor. Es decir, la intervención temprana antes de los 3 años potencia de alguna manera, de manera importantísima, el desarrollo del lenguaje. Y cuando tenemos un desarrollo del lenguaje comunicativo, evidentemente las puertas se abren desde el punto de vista del desarrollo de la comunicación y la vinculación social. Y lo otro interesante es que en el autismo de alto funcionamiento tenemos un diagnóstico retroactivo. Es decir, las personas adultas se identifican con las características. Y esto es muy importante, especialmente cuando nos toca entregar los informes de evaluación de autismo a la familia, a medida que en el caso de nosotros vamos leyendo el informe, los papás se van sintiendo identificados con sus características. Y me dicen, pero doctor, si eso es lo mismo que me pasaba a mí cuando yo era más chico o cuando yo era más pequeño. Y entonces va generándose un efecto, digamos, de identificación. Fíjense ustedes que esto es muy interesante, cómo en Estados Unidos la prevalencia de discapacidad intelectual a partir de la década del 2000 fue rápidamente descendiendo de la misma manera que fue ascendiendo el diagnóstico de autismo. Es decir, a principios de los años 2000, ¿no es cierto?, habían personas con autismo que eran identificadas como personas con discapacidad intelectual. Tenemos además ciertos mitos que se han ido desechando, como que son incapaces de sentir o de expresar afecto, como que son personas que no son verbales, nunca hablarán y no pueden hablar aunque quisieran, que la recuperación es muy escasa, que todos los niños con autismo son genios, tienen un talento, son muy inteligentes, que todos tienen problemas de aprendizaje, que no pueden ir a colegios regulares, que no se da más de un caso de autismo en la familia, que esto se debe a la vacunación infantil, que es consecuencia de ser malos padres, o sea, que han tenido poco afecto, que son agresivos, que se autolesionan y que no hay una causa genética. O sea, tenemos 11 mitos que evidentemente hoy en día no son reales y que están dentro del inconsciente colectivo de las personas. De hecho, las personas, los papás, le era más a gusto decir que tenían Asperger a decir que tenían autismo, porque estaban con esa concepción de alguna forma preconcebida de lo que significaba las definiciones anteriores. Cuando analizamos de alguna forma cómo visualizan los papás la situación, ellos se dan cuenta que el 85% tenía preocupaciones de su desarrollo que están además documentadas antes de los 3 años. A menos de la mitad, o sea, al 42% de los niños con autismo se les hizo una evaluación del desarrollo antes de los 3 años. Al 19% de los niños se le hicieron evaluaciones entre los 3 y los 4 y el 39% después de los 4 años. O sea, tenemos casi un 58%, 68% de personas que fueron diagnosticadas después de los 3 años.
Y eso es un efecto, digamos, bastante nocivo en el nivel de funcionamiento que esas personas van a experimentar en el futuro. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Es decir, primero, no estamos escuchando a los padres. Es decir, el 85% de los papás decía que antes de los 3 años algo andaba mal, no lo estamos escuchando. No estamos viendo ni analizando bien las conductas de los niños. Es decir, no estamos preguntando lo que tenemos que preguntar. Es decir, si un niño, por ejemplo, salta y mueve sus manos, tipo balanceo, cuando tiene 2 años, lo interpretamos como un gesto de alegría o como una gracia. Pero si a eso se suma una hipersensibilidad auditiva, si a eso se suma una conducta rutinaria de ordenar los autos en fila, si eso se suma de alguna manera una hipersensibilidad a las etiquetas, si eso se suma a la no respuesta al nombre. Pero si no lo preguntamos, los papás no nos van a decir eso. Para ellos van normalizando muchas cosas, y más ahora en pandemia, donde finalmente tenemos pocos elementos de intercambio social. Y por lo tanto no estamos evaluando bien las trayectorias del desarrollo de los niños. Debemos preguntar mejor, debemos modificar la manera con que nos abordamos. Entonces todo este aumento de prevalencia también tiene un nivel de impacto. Fíjense ustedes que la antigua clasificación, que era el manual que lo hacemos guiándonos de la Academia Americana, que es el Manual de Desórdenes Mentales y Estadísticos de la Academia Americana de Psiquiatría, ¿no es cierto?, establecía esta triada, ¿no es cierto?, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la comunicación, patrones de conducta repetitivos, pero casi excluía otras situaciones. Hoy en día, con el DSM-5, contemplamos dificultades en los déficits sociocomunicacionales y agregamos estas conductas repetitivas o intereses repetitivos. Pero estos pueden ser compartidos con una persona que también tenga un déficit atencional, o que tenga un funcionamiento intelectual limítrofe, o que tenga conductas ansiosas. Hay un trabajo retrospectivo de mujeres adultas que tenían trastorno de límite de la personalidad y se reconstruyó su historia del desarrollo. Y sobre el 80% tenían historia que era compatible con un trastorno de espectro autista. El DSM-5 establece de alguna manera este déficit en la reciprocidad social y emocional, deficiencia en las conductas no verbales, este déficit en el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones apropiadas. Esto siempre pongo el ejemplo, cuando uno evalúa el desarrollo en general, por ejemplo, de la marcha, nosotros queremos que el niño logre la marcha, ¿no es cierto? Pero después tenemos que fijarnos cómo camina. Cómo es la calidad de esa marcha. Aquí no ocurre lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que evaluar que el lenguaje emerge, pero no está solamente que el lenguaje emerge, sino cómo es el lenguaje. ¿Tiene intencionalidad? ¿Tiene un tono determinado? ¿Tiene un uso de palabras acorde? ¿Hay un intercambio comunicativo real? Los papás siempre nos relatan que los niños juegan con otros niños. Y uno tiene que preguntar, bueno, ¿y a qué juegan con los otros niños? No es que juegan a la pinta, ok, o al pillarse. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién propone el juego? ¿Sigue a los otros compañeros o él es capaz de poner un juego o proponer una actividad? Tenemos patrones de conducta repetitiva, desde un discurso repetitivo, adherencias a rutinas, ¿no es cierto?, con uso de repetidos de objetos de mayor interés, obsesionado con intereses más bien restringidos, y la hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales. Entonces, el manual DSM-5 lo que establece finalmente son un patrón de características dimensionales y que de alguna manera establecen diferentes niveles
desde una persona que no tiene un lenguaje hasta una persona que tiene un lenguaje con uso de palabras rebuscados. De una persona que no mira a los ojos a una persona que sí es capaz de interaccionar. Fíjense ustedes que en las mujeres con autismo tenemos perfiles donde finalmente hay mujeres que les gusta, son muy apegadas a la moda, les gusta los pinches, nos llamamos las trabas, ¿no es cierto? Un peinado determinado, todo tiene que ser combinable, y finalmente eso pasa a ser un interés restringido. Pasa mucho en diferentes lugares o países donde hay una valorización distinta, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer. Entonces, un niño, una niña que esté jugando con sus muñequitas, ¿no es cierto?, y las alinee en el patio de recreo de su colegio, y que esté jugando con ellas alineada y que esté ahí todo el recreo, no genera ningún problema. Pero si el hombre, varón, ¿no es cierto?, está alineando los autos y jugando solo y no quiere que nadie se meta, pasa a ser un elemento mucho más visible. Por lo tanto, es interesante también entender que desde el punto de vista de analizar el trastorno espectro autista, hoy en día incluso consideramos, entre los cuales yo comparto esa idea, que la proporción, digamos, entre hombres y mujeres no es 4:1 a favor de los hombres, sino que en general debiese ser 3:1 o 3:2 incluso. Y aquí viene un poco lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, nosotros ahora podemos determinar, ¿no es cierto?, que una persona tiene un trastorno espectro autista porque cumple los criterios que les he mencionado, pero lo más relevante es que podemos determinar el grado, ¿no es cierto?, de nivel de funcionamiento o el nivel de funcionamiento. Entonces, esto es algo muy importante y que lleva a poner de manifiesto cuáles son las buenas prácticas de diagnóstico de autismo. Y en ese sentido, uno tiene que hacer procedimientos o tiene que hacer evaluaciones que sean lo más integradas. Y digamos, mirar a la persona en 360 grados. O sea, mirar a la persona en todas sus características, con el objeto de tener conciencia de que no porque sea tan habilidoso en algo, significa que va a ser funcional. Depende de las oportunidades, de la edad, del tipo de colegio, de la familia, de los recursos, de los apoyos que ha recibido. Y entonces, tomando en cuenta las características propias de inflexibilidad, de niveles de intercambio comunicativo, de niveles de comorbilidades, uno puede establecer en niveles, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Siendo el grado 3 o nivel 3 el que necesita mayor ayuda, y siendo el nivel 1 el que necesita menos ayuda, entre comillas, digamos, desde el punto de vista de los apoyos. Y entonces cuando hablamos de un trastorno espectro autista nivel 1, hoy en día lo estamos entendiendo como un trastorno espectro autista de alto funcionamiento. Eso es muy interesante, porque de alguna manera, a mayor variabilidad de presentación de características, hablamos de una menor severidad del punto de vista del cuadro que estábamos acostumbrados. O sea, mientras más nos acercamos al trastorno espectro autista clásico, tenemos una menor variabilidad de sus características observables o clínicas. Según este modelo de Morton y Fried, básicamente nosotros debiésemos enfocarnos en la persona con autismo en un nivel conductual, donde están todas sus manifestaciones, sus características, que deben ser explicadas como parte de su desarrollo, si sigue una trayectoria de desarrollo típica o no. Tenemos que considerar el segundo nivel, que es el nivel cognitivo, es decir, todos aquellos procesos psicológicos que subyacen en la persona con autismo. Teoría de la mente, teoría de coherencia central, cómo estamos desde el punto de vista del funcionamiento ejecutivo. ¿Cómo estamos con el nivel biológico? Que eso incluye todos los mecanismos genéticos y bioquímicos que van determinando ese desarrollo anatómico y fisiológico del sistema nervioso. Y por último, el nivel ambiental dinámico, es decir, todo el entorno físico y social donde se desenvuelve la persona. Evidentemente, este nivel interactúa con los otros 3 niveles. ¿Y por qué es importante? Porque es fundamental. Las personas
¿Para qué uno hace, ¿no es cierto?, las intervenciones? ¿Para qué hace una detección temprana? Para que las personas puedan vincularse, relacionarse, incluirse, insertarse desde el punto de vista de su ambiente. Cuando hablábamos de trastorno espectro autista de alto funcionamiento, hablábamos de la preferencia por el detalle antes que el todo, por esta perspectiva original que eran capaces de ver las cosas que de una manera totalmente distinta, única en solucionar los problemas. En el recuerdo de los detalles olvidados, desatendidos, iban pasando por la calle y le decían a los papás, ahí había un edificio, ¿ah? O había una casa y ahora hay un edificio. Este pensamiento persistente y este conocimiento enciclopédico, ¿no es cierto?, que caracteriza a la manera con que se describe, digamos, en general a estas personas. Pero lo que yo les llevo es que el autismo de alto funcionamiento, bajo la mirada que estamos discutiendo hoy en día, es una consecuencia de una serie de factores que permiten que se desarrollen habilidades y destrezas. ¿Y con qué objetivo uno hace? Para mejorar la calidad de vida y la inclusión social. Por lo tanto, cuando uno habla de un trastorno espectro autista, tiene que ponerse en esa variable. ¿De qué estamos hablando? ¿De la capacidad cognitiva, la capacidad funcional? ¿Cómo llegamos a ese punto de equilibrio? Y eso es justamente lo que tenemos que decidir como clínicos. Cuando analizamos la trayectoria del desarrollo, nosotros tenemos que analizar los aspectos genéticos, si está presente o no está presente esa determinada característica, cómo el ambiente es capaz de influir en esas características. Eso fue una detección del desarrollo, como esta regresión autística, ¿no es cierto?, esta regresión de patrones de desarrollo que ocurre hasta en un tercio, ¿no es cierto?, de las personas. Fue progresivo, fue estático, fue recurrente, tenía lenguaje, ahora no lo tiene, después lo volvió a perder, es decir, poder construir cómo fueron sus trayectorias de desarrollo. Y lo más relevante hoy en día, y que va a ser la clave para la detección temprana, son los factores de riesgo. Y ahí está centrado lo interesante en general de la modificación. Porque nosotros podemos saber esto y nosotros podemos efectivamente hacer un seguimiento. Entonces, fíjense ustedes que el 30% de los padres de niños con espectro autista sospechó de sus problemas, como se lo había mencionado, antes del primer año de vida. El 50% al año y medio y el 80% ya a los 2 años. La edad de los padres, el padre o madre mayor de 40 años, tiene mayor factor de riesgo. La distancia entre el embarazo, ¿no es cierto?, cuando ha sido menor de 18 meses o es mayor de 60 meses. Tratamientos con ácido valproico, talidomida, antidepresivos durante el embarazo, mayor riesgo. La diabetes mellitogestacional y pregestacional junto a la obesidad ocasiona este estrés oxidativo fetal, generando estos cambios epigenéticos que condicionan un aumento de riesgo de autismo. Enfermedades autoinmunes durante el embarazo, psoriasis, artritis, lupus, enfermedad celíaca, aumenta significativamente el riesgo. La deficiencia de ácido fólico y omega 3 también es considerado un factor, ¿no es cierto? No es concluyente, pero es un factor a considerar. La exposición a contaminantes pesados, especialmente las PM2.5, las partículas pequeñas, vivir cerca de una autopista, por ejemplo, hubo un factor de riesgo de presentar autismo. La infección materna y la presencia de fiebre son factores de riesgo en autismo, al igual que la infección viral durante el primer trimestre o la infección bacteriana en el segundo trimestre. El ser varón, nacimiento por cesárea electiva, prematuro menor de 36 semanas, bajo peso de nacimiento, hemorragia, asfixia, distrés respiratorio, la ausencia de lactancia, acompañado de depresión postparto, son elementos, digamos, también a considerar como factores de riesgo. Pero ¿qué sabemos hoy cuando analizamos la conducta del niño? Que a los 18 meses, cuando hay uno de estos 4, es un factor de riesgo. La escasa interacción y atención prestada a las demás personas, la escasa atención a la mirada de los demás, no responder cuando se le llama el nombre o la incapacidad de participar en juegos de imitación o vocalización recíproca. Por lo tanto, dentro de la historia ya tenemos indicadores de factores de riesgo.
18 meses, un elemento que podríamos considerar también predictor. Entonces, fíjense ustedes que los recién nacidos de las primeras horas reconocen y prefieren la voz materna antes que otra voz de mujer desconocida. Fijan la mirada a los recién nacidos en los rostros que los miran a ellos, en lugar que los que miran a otra parte. Son capaces de imitar los gestos faciales de una persona, pero no la imitación a partir de un dispositivo como un celular o una pantalla o otra cosa. Fíjense en este gráfico, muy interesante, donde prácticamente a los 6 meses el contacto ocular, digamos, la fijación ocular, no hay diferencia. De hecho, son iguales. Pero a partir de los 6º mes ya empieza a haber una curva que va distanciándose. Por lo tanto, sabiendo factores de riesgo, tomando en consideración, ¿no es cierto?, solo ese hecho, ya a los 6 meses podemos partir con algún trabajo, digamos, especializado. Si a eso le agregamos antecedentes de trastornos del lenguaje, si a eso le agregamos antecedentes, ¿no es cierto?, de tener autismo en la familia, vamos de alguna manera interviniendo de una manera más anticipada. Entonces, de alguna manera, la alteración, ¿no es cierto?, cuando uno ve estos gráficos, se da cuenta que la fijación de la mirada en general se desarrolló a partir de un niño típico hasta los 6 meses. En aquellos niños con autismo en que hay mayor rapidez en la disminución de la mirada, presentaría una mayor incapacidad social en el futuro. La interacción activa y referente otorgaría una mejora en el contacto ocular. Por lo tanto, si nosotros consideramos las trayectorias del desarrollo, todos los niños tienen una predisposición a interactuar con los aspectos sociales que los rodean. Y eso acapara la mayor parte de su atención y de comportamiento. Por lo tanto, claramente, desde el punto de vista normalizador, neurotípico, tenemos, ¿no es cierto?, un aspecto, una predisposición al aspecto social. Y a partir de los 6 meses, esto se comienza a apartar y uno puede efectivamente pesquisarlo. Por lo tanto, imagínense ustedes, si un niño tiene menos respuesta a los estímulos sociales, como ocurre en los niños con autismo, ellos no logran iniciar la interacción social y se van focalizando en objetos con los que pueden jugar de forma repetitiva. Y si esto lo multiplico por millones de experiencias, horas, días, meses, van a dejar de percibir. Y entonces eso va a remodelar la conectividad neuronal y va, de alguna manera, va a limitar que toda la atención se vaya hacia los acontecimientos sociales y comienza a ser restringido. Comienza a ser restringido. Y aparecen las hipersensibilidades, aparecen las conductas rutinarias, aparecen, ¿no es cierto?, la sintomatología. Muchos papás no le hablan a los niños porque dicen, ¿para qué le voy a hablar si no me responde? Y por lo tanto dejan de hablarles, dejan de mirarlos, dejan de jugar con él. Y entonces comienza el punto de no retorno en donde se va remodelando de manera inadecuada la conectividad neuronal. Las regiones cerebrales vinculadas a los procesos socioafectivos como el sistema límbico y la amígdala maduran antes que las regiones cerebrales consideradas, ¿no es cierto?, de autorregulación como la función ejecutiva, que maduran muy tardíamente. Entonces, cuando uno le pide a un niño que haga secuencias organizadas, que haga esto primero, segundo esto, es un proceso que va a durar, la planificación, la organización va a durar toda su vida. Pero todos los procesos socioafectivos que vinculan la interacción social y que posibilitan, ¿no es cierto?, esa remodelación cognitiva, eso es precoz. Por lo tanto, es fundamental hablarles, jugarles, compartir experiencias lúdicas, estar siempre constantemente atentos a la interacción con el niño, digamos, de corta edad. Por lo tanto, cuando analizamos el nivel de funcionamiento, y no lo sé si se ve, me imagino todo a pantalla, nosotros tenemos que fijarnos en estas 3 competencias.
la competencia sociocognitiva, que necesito comprender al otro y necesito comprender la intencionalidad del otro. Y ahí está la teoría de la mente, la empatía emocional, la atención conjunta. Necesito saber cuáles son las competencias comunicativas, cuáles son sus necesidades y propósitos. Para eso necesito saber cómo están relaciones sociales, cómo está en el lenguaje expresivo y comprensivo, cómo está en el lenguaje gestual. Y también necesito, ¿no es cierto?, saber cuáles son las competencias que tiene en regulación emocional. Cómo estamos en la función ejecutiva, cómo estamos en la regulación emocional, cómo estamos en el control con esfuerzo. Cuando se comparan los adultos con autismo y dificultades de aprendizaje, ¿no es cierto?, pero fuera del trastorno espectro autista, aparecen diferencias, donde las personas con autismo muestran dificultades en habilidades de planificación y memoria de trabajo. En las personas con autismo, esa capacidad generativa está disminuida, lo cual provoca alteración en la capacidad para generarse objetivos, metas, dificultades para generar nuevos comportamientos. Esta persona es súper habilidosa, pero no sabe qué va a hacer en su vida. Es decir, le va extraordinariamente bien en física, física cuántica, nuclear, pónganle lo que quieran, pero quiere estudiar cocina. No hay un objetivo, no hay una meta. ¿Y por qué? Porque habitualmente estamos gran parte del tiempo preocupados de muchas cosas, pero tenemos que hacernos cargo de que también tenemos que considerar otras realidades, otras maneras para que sean funcionales desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su calidad de vida, de lo que realmente deben hacer. Por tanto, se limitan en la espontaneidad, en la flexibilidad, en su creatividad, en adaptarse a los entornos, en la generación de planes de acción. Entonces siempre están repitiendo la misma conducta, siempre repitiendo la misma conducta. Entonces hay un uso de tiempos, de objetos, de juego, que es bastante repetitivo, estereotipado. Y tienen pocos tiempos de ocio, pocos tiempos de ocio, pocos tiempos donde disfrute, de disfrute propio, digamos. Siempre recuerdo de alguna manera un relato de un paciente en donde los profesores, los papás, incluyéndome también, estábamos súper preocupados porque en verdad estaba yendo al colegio, pero no compartía en los recreos con sus compañeros. Todo lo contrario. En los recreos era donde más se aislaba en el patio, no compartía con nada, se sentaba agachado, no bajaba la cabeza, estaba sentado en el rincón del patio. Entonces todo el mundo, todos los profesores, los inspectores se acercaban y decían, ¿qué le pasa? Que no quiere compartir. Y él decía, déjenme. Bueno, estábamos en la consulta, estábamos con la mamá conversando ese tema, entonces yo le pregunté que por qué él no compartía a sus compañeros en el recreo. Entonces me miró y me dijo, pero doctor, yo ya comparto con mis compañeros en la sala de clase. Yo estoy en el recreo y ese recreo es para mí, para descansar. Hasta ahí llegó la conversación y hasta ahí llegó el problema. Cuando hablamos en general del autismo, nos entra en conflicto esta situación de ser inflexible o esta disfunción ejecutiva de planificar. Entonces, en alto funcionamiento nos vamos a ver enfrentados a otros desafíos. Esta dificultad para generar estos nuevos comportamientos, adaptarse a entornos novedosos, les complica, están tan acostumbrados, estructurados a ciertas cosas que toda cosa nueva les va generando dificultades. Por lo tanto, no planifican, repiten las conductas, esta invarianza desde el punto de vista ambiental. Entonces tienen preferencia por procesar la información local antes que la global, se fijan en detalles concretos en vez de la totalidad, fracasan en el procesamiento del sentido contextual o del conocimiento previo. Entonces, si analizamos las características que nos podrían vernos enfrentados en un niño de 2 a 5 años, donde tuviésemos un nivel de funcionamiento mayor, tenemos el lenguaje de palabras aisladas, hasta frases simples, respuestas poco reguladas hasta ciertos estímulos, puede haber juego funcional, puede haber ausencia de juego imaginativo, puede haber escaso interés por vincularse a pares, pero eso no lo hace que no sea funcional.
tiene escaso interés por integrarse a juegos colectivos, pero no lo hace, no sé funcionar. Y también lo hace con mantención breve de actividades colaborativas. Entre los 5 y los 8 años tenemos lenguaje semifluido-fluido, tenemos conversaciones que giran en torno a los propios intereses. Siempre está contando la misma historia, siempre quiere hablar de los dinosaurios. Eso hace que a veces salgan respuestas poco atingentes, dificultad evidente para comprender las reglas de juego, imponer sus propias reglas de juego, relaciones intermitentes con los demás, baja modulación de las emociones, expresión exagerada, poco filtro social. Llega y dice lo que está pensando. Entre los 9 y 12 años, este lenguaje fluido, conversaciones que siguen girando en torno a sus intereses, no incorpora los comentarios de otra persona, tiene pocas relaciones de amistad, dificultades para entender las reglas del juego, dificultades para gestionar sus emociones, escaso, ¿no es cierto?, reconocimiento de las propias, baja sensación de reciprocidad y empatía y comportamiento social que no corresponde a la situación. Y entre los 13 y 18 años tenemos respuestas que no incorporan nuevamente los comentarios, espacios de ocio que son más bien en solitario, no logra establecer vínculos, ¿no es cierto?, no se gestiona, no se identifica a sí mismo, aparecen, ¿no es cierto?, los primeros sintomatologías de trastornos emocionales, sensación de que los demás son pocos importantes. Cuestión que en pandemia se hace más intenso, la verdad. Quizás la adolescencia es una etapa donde finalmente cobra mayor relevancia estar más atento en general en autismo de alto funcionamiento, ya que aumenta la ansiedad, la frustración, las inseguridades, se descuida el aseo personal, hay mucho aislamiento social y evidentemente se favorecen las actividades individuales con aumento incluso de las obsesiones. De hecho, las comorbilidades que más frecuentes podemos percibir en este grupo, ¿no es cierto?, este fenotipo de autismo, tenemos el trastorno de déficit atencional, los desórdenes conductuales, la epilepsia, trastornos emocionales. La verdad que no me voy a referir en particular a todos, voy a mencionar sí que los trastornos emocionales sí son un elemento clave, especialmente entre los 12 y 16 años, 70% de las personas con autismo tienen trastorno emocional asociado, siendo la ansiedad lo más frecuente, pero que de alguna manera hay que estar muy atento porque efectivamente pueden ir evolucionando. Aquí nuevamente hay historia, hay intervenciones previas, hay uso de recursos terapéuticos desde lo farmacológico y no farmacológico, que son elementos a considerar. Lo importante es que esta es una etapa de transición y hay que acompañar ese proceso. Y ese es un debe que tenemos. Es decir, absolutamente no estamos dando el ancho en eso, en ese acompañamiento. Entonces tenemos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, evidentemente, incluso dependencias de alcohol y de sustancias. Hay ideación, hay actos y consumación de suicidio. En general están aumentados en las personas adultas con autismo. Si se les pregunta en general a ellos, casi el 66% de las personas con autismo de alto funcionamiento refieren haber tenido una ideación suicida. Y el 35% planes suicidios. Pero si se le pregunta a los papás, ninguno sabía mucho. Es decir, 14% habían tenido ideación suicida comparado con la población general. Trastornos de ansiedad, depresivo, obsesivo compulsivo, el estrés postraumático son elementos importantes dentro de los trastornos emocionales. ¿Qué factores determinan aumentos, ¿no es cierto?, de los trastornos de ansiedad? ¿Qué factores de ansiedad? Los sonidos, vientos, silbatos, fuegos artificiales, espacios abarrotados de personas, los lugares ruidosos, la sobrecarga sensorial. Cuando estamos hablando de ansiedad relacionadas con situaciones de interacción, hablar en público, hablar frente a sus compañeros. En pandemia no prenden la cámara, porque no quieren ver que los vean. Estar en grupo con otras personas, reaccionar, piensen que la cámara, todo esto es como el espejo, entonces ellos además se ven, entonces eso no les gusta. Hablar por teléfono, tener que responder preguntas, tener que participar en eventos sociales, usar el transporte público, todo eso genera ansiedad.
Y si a eso le agregamos además el déficit atencional, que es bastante frecuente, entre el 50 y 70%, donde finalmente tenemos que hacer ciertas distinciones, donde hay poca motivación por los estudios, no terminan, digamos, son bastante más lentos en determinar algunas actividades, son perfeccionistas, se ponen rígidos, dificultades en la comprensión lectora, tienen dificultades para empatizar, por tanto no entienden el discurso narrativo que tenemos entre dos personas, por ejemplo. Y la impulsividad, que tiene que ver con la falta de habilidades sociales, conducta inadecuada, estos comentarios hirientes que son poco sensibles, son sinceros. En realidad son hipersinceros en general. Hay esta cosa rígida, entonces la gente interpreta que esta cosa rigidez es porque son desobedientes. Especialmente a los profesores les cuesta entender que tienen que anticiparse a las situaciones, que tienen que, si dicen que la prueba se va a hacer el día jueves tienen que hacer la prueba, digamos. Entonces, si no, la van a hacer, tienen que avisar con anticipación a él al principio de la clase. Finalmente, vamos a dejar estas diapositivas finales para este tema fundamental, y que tiene que ver por qué hacemos todo esto. Y lo importante es esto, la calidad de vida. ¿Y qué significa esto? Que en realidad las personas tienen que acceder a un diagnóstico precoz, a una atención temprana especializada. Ya han visto las curvas y van viendo la importancia de cómo el nivel de funcionamiento cambia. Disfrutar de recursos educativos y comunicativos que sean adecuados a sus preferencias y necesidades, y tener una red de apoyo social que fomente la participación y la inclusión en comodidad. Tenemos en calidad de vida derechos, bienestar físico, emocional, bienestar material, relaciones interpersonales, el desarrollo personal, la inclusión, la autodeterminación. Son todas dimensiones que forman parte de la calidad de vida. Y si uno las desglosa, uno tendría que de alguna manera contemplar todo esto. La salud, su nutrición, su ocio, su tiempo libre, qué lo hace sentir seguro, feliz, qué disminuye su estrés. Pero hay que preguntarles a ellos. Y eso es una cosa que también es un ejercicio. Hay que preguntarles qué es lo que los emociona, qué es lo que los hace sentir bien. De alguna manera el bienestar material, la sociedad, digamos, la familia, tienen que de alguna manera establecer ciertos niveles de seguridad en general, si, desde el punto de vista de su estatus económico, por ejemplo, o de sus protecciones que va a tener, el desarrollo personal, actividades educativas, relaciones interpersonales, casarse, tener hijos, amistades. Esto nos pasa siempre. Personas adultas mayormente no saben que tienen autismo y por lo tanto han hecho su vida, tienen familia, tienen trabajos, tienen amistades y de alguna manera tienen ciertas características que la hacen, ¿no es cierto?, ser distintivos. La inclusión social, aceptación, apoyo, ambiente laboral, autodeterminación, que tiene que ver con las decisiones, con las elecciones y evidentemente los derechos. Votar, ¿no es cierto?, tener derecho a ser propietario, tener responsabilidades civiles, todos elementos que cada sociedad tiene que ser capaz de decidir, ¿no es cierto?, y de ir variando, tomando cómo lo va a abordar en general en este grupo de personas. Así entonces, el autismo de alto funcionamiento se desarrolla no solo desde lo genético, sino que también a partir de la detección temprana del autismo y sus intervenciones especializadas. Es absolutamente necesario considerar el autismo de alto funcionamiento no solo desde lo cognitivo, sino también desde lo funcional y cómo se inserta en su comunidad. Hay que estar alerta a las comorbilidades para pesquisarlas oportunamente, tratarlas siempre con un equipo interdisciplinario y considerar en cada acción que realicemos con cada persona con autismo, independiente de su edad, el que tenemos que ser capaces de, cada acción que nosotros hagamos, tratar de favorecer y desarrollar una mejor calidad de vida en ellos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hello? Muchas gracias, doctor Contreras. Vamos a pasar inmediatamente a las personas que van a disertar, a la doctora Lourdes Ivana Núñez Antelo, para continuar con el programa.
Buenas noches. Primeramente, agradecer, ¿no?, a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación a participar de este módulo de neurología infantil y para hablar de un tema que es de completa importancia para todo el sistema de salud, tanto para pediatras, médicos generales y para neurólogos pediatras. El autismo es un tema completamente extenso que podríamos hablar horas del trastorno del espectro autista, pero hay ciertas cosas que tenemos que tener en claro. Como lo dijo el doctor, la detección precoz, también felicitarlo al doctor por la brillante exposición que estuvo muy bonita, muy completa diría yo. Y bueno, yo también concuerdo, y yo sé que todos concordamos con él en la detección precoz, ¿no? Mientras más temprano detectemos en el niño algunas conductas autista y lo estimulemos, va a ser mucho mejor para el niño porque va a tener una mejor calidad de vida para la familia y también para la sociedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también los signos característicos que él los mencionó, que son algunos de estos, son el trastorno del lenguaje o el atraso del lenguaje. Esto no quiere decir que todo atraso del lenguaje sea un trastorno del espectro autista. Hay muchas otras causas. Trastornos de la conducta, los trastornos del lenguaje son más o menos un 35% de las consultas. Las mamás van con los niños porque tienen un atraso de lenguaje o decía, digamos, mamá, papá, y más o menos al año y medio o de 2 años de edad dejó de decirlo. Esa es una de las consultas más frecuentes que tenemos en la consulta externa. El segundo, trastornos de la conducta, que también es más o menos en un 26%, y conductas repetitivas, estereotipias, que también está dentro de una de las maneras de poder diagnosticar a tiempo a estos niños. Antes del año de edad, también podemos tener algunos signos de alarma, ¿no? Como ausencia de balbuceo, no obedece cuando se le habla, pareciera que no escucha, es lo típico también que dicen los padres. Así que tener en cuenta estos signos para poder trabajar con el niño desde una etapa temprana, abordarlo integralmente como se aborda a todo niño con trastorno del espectro autista, tanto cognitiva, conductualmente, con fonoaudiología, englobarlo de una manera total a él y también a la familia, porque el diagnóstico, ¿no?, a algunas personas, a algunas madres les es difícil el decirles que su niño tiene un autismo, pues les cuesta asimilarlo, ¿no? Así que bueno, es algo integral, pero bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Base. Hola. ¿Aló? Sí, hola. Hola, doctora, muchas gracias. Gracias por sus comentarios y por puntualizar algunos aspectos importantes que nos ha hablado el doctor Contreras tan claramente. Pasaríamos a presentar al doctor, si todavía no tenemos preguntas, por lo que veo, entonces pasaríamos a presentar al doctor, un minutito. Bueno, pasaríamos con el doctor Roberto Terrazas para concluir con esta serie de presentaciones. Gracias, doctora. Muy buenas noches, doctor Contreras. Doctor. Doctora Ramírez, buenas noches. Un gusto de conocerla y conocerlo también, doctor Contreras. Realmente es bueno tener personas tan preparadas y con tanta experiencia en este ámbito de lo que es el TEA. Muy buenas noches tener a la doctora Lourdes y a la gran audiencia que se conecta en este evento. Realmente es un acierto de la Sociedad Paceña de Pediatría y gracias por la invitación. Y al doctor Contreras felicitarle porque es un tema que lo ha matizado muy bien, a manera de cuento, a manera de relato. Ha ido desglosando cada cápite de lo que es en realidad el tema del
del trastorno del espectro autista. Un gran saludo a toda la audiencia desde Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, La Paz, Oruro y Potosí, que son los 9 departamentos. Y de esta manera nos conectamos y aprovechamos un poco, y como dice el doctor Ruggeri en algunas de sus intervenciones, a cada situación hay que sacarle la ventaja, la tajada, y esta situación de la pandemia nos ha afectado a todos de una u otra manera, unos más, otros menos, y realmente, y uno como persona y como sociedad, uno se va modulando, se va acoplando, buscando formas de seguir haciendo cosas, y en este ámbito, en el ámbito médico también no es ajeno a esto, y puntualmente en el tema del trastorno del espectro autista, ¿no? Estamos pasando etapas muy difíciles, y si nosotros estamos pasando etapas muy difíciles, y como sabemos muy bien, y lo ha puntualizado el doctor Contreras, en el tema de los intereses restringidos, de las conductas repetitivas, o de las obsesiones en los quehaceres del cotidiano de las personas con diagnóstico de TEA. Y de pronto empiezan a tener restricciones con todos estos cambios por la pandemia, y deben usar tapabocas, barbijo, ¿no? Y de pronto ellos, este es un cambio muy brusco para ellos. De pronto su terapeuta, de pronto los médicos que lo atienden en los hospitales, están con unas máscaras tapadas y por de la pandemia, repito. Entonces para ellos es un gran cambio este aspecto. Y cómo repercute en ellos, y cómo hacemos para que esto no sea tan intenso, tan fuerte, ¿no? Entonces, y estos cambios hay que tomarlos en cuenta para también con ellos, no solamente nosotros como sociedad, sino aquellas personas que tienen muchas dificultades en estos cambios. Entonces es un tema muy importante tocar este tema, y es un acierto haberlo tomado en cuenta como un tema, y 2 temas, creo que son 2 jornadas que lo programa la Sociedad Paceña de Pediatría. ¿Y por qué es importante? Porque, y hay que resaltar y remarcar nuevamente lo que ya decían mis antecesores, porque cada vez vemos más niños, más niñas con diagnóstico de TEA, o con conductas medio raras que los papás se aproximan. Y antes se decía, hace unos 20 años, se decía 1 por 1000, ¿no? Y ahora decimos 1 por cada 100 o 1 por cada 65. Entonces vemos que es cada vez más frecuente. Y cada vez las sociedades médicas, la sociedad civil, le dan más importancia a este tema, ¿no? Es importante porque, como también lo decían, es importante lograr el diagnóstico precoz, ¿no? De manera que se deba disminuir la brecha entre las preocupaciones de los padres y el diagnóstico, ¿no? que tiene el niño o niña. Es importante porque se debe mejorar, además del diagnóstico que se debe hacer en los niños, en las niñas, la accesibilidad al tratamiento, ¿no? Tratamiento oportuno, diríamos, por esto de la intervención temprana, para tener mejores resultados con ellos. Es importante porque necesitamos de la participación no solamente del sector médico, sino del sector de la sociedad civil, de los padres empoderados que nos ayuden a encaminar a los niños, a las niñas. Y no solamente en el ámbito médico y familiar, sino también es importante, cobra importancia y relevancia porque estos niños, estas niñas van creciendo y además de hacer terapias, además de hacer intervenciones, llega una etapa en la que ellos ingresan a un ámbito educativo. Y entonces nos preguntamos, ¿está el ámbito educativo o la educación preparada? ¿Conoce de la existencia de estos cuadros para poder sobrellevar o poder apoyar, poder encaminarlos en la educación regular? Porque muchas veces, y hablando de TEA de nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, y muchos de ellos son diagnosticados a los 2 o 3 años, otros a los 4 o 5 años, o a los 6 años, cuando ya ingresan al nivel inicial, a la primaria, y entonces tienen dificultades, y vienen a la consulta de los papás indicando que
y que tiene conductas diferentes, que es un conflicto para el entorno escolar y que el papá necesita un certificado médico como para ver qué cosas se debe hacer y para que la maestra les acepte en la escuela, en la currícula, ¿no? Entonces, por estas situaciones cobra importancia y entonces hay que trabajarlo, hay que encaminarse para ver cómo facilitamos, cómo logramos el diagnóstico precoz, cómo logramos el tratamiento oportuno, cómo logramos disminuir esa brecha entre la preocupación del papá y el diagnóstico, cómo logramos que la sociedad civil o el sistema educativo conozca, coadyuve en el caminar de estos niños, de estas niñas, que obviamente sufren todos estos avatares que tienen que pasar los papás y la familia en general, ¿no? Entonces existe hoy en día en algunos países están un poco más adelantados en algunos aspectos, otros seguimos luchando con algunas limitaciones. Y lo que sabemos es que tenemos un retraso en el diagnóstico. Lo que sabemos es que tenemos un poco de dificultades en las terapias, porque tenemos limitaciones en los recursos humanos en nuestro sistema de salud. Entonces hay que trabajar probablemente para brindar mayores opciones a estos niños y niñas con diagnóstico de TEA. Entonces, el ámbito de salud, el sistema de salud y los médicos, y como siempre estamos acostumbrados a dar todo, ¿no? Desde el pregrado, ¿no? Una dedicación constante a la medicina, y trabajamos en el ámbito público y nos adecuamos, nos acomodamos y buscamos formas un poquito para tener más facilidades para brindar una mejor atención a los pacientes. Y la sociedad civil también se va organizando, ¿no? Por las necesidades que tienen, por la falencia que les ofrece el sistema de salud. Y entonces los grupos de padres se asocian para tener una mejor atención, una mejor terapia, ¿no? Tener mejores beneficios, ¿no? Y entonces nos planteamos, y pregunto yo, ¿no? Y tenemos que pedir algo al gobierno. Y tiene el gobierno algunas obligaciones, tiene obligaciones, y la Constitución Política del Estado lo remarca, ¿no? La salud, la educación, ¿no? Entonces, y en el tema puntual de autismo, ha hecho el gobierno o ya empezó a hacer algo, ¿no? Para mejorar las opciones, brindar mejor educación, mejor nivel de atención, mejores recursos humanos, mayores recursos humanos. Y existe una ley de discapacidad del 2012 y reglamentada del 2014 para las personas con discapacidad, ¿no? Pero un tema específico, una ley específica para el tema para la protección, para mejor atención para los pacientes con trastornos del espectro autista, y los padres han ido trabajando paso a paso a partir de hace unos 6-7 años, ¿no? Y esta ley aún está, creo, aún no lo tenemos en nuestro país, ¿no? Y los gobiernos subnacionales también han estado un poco en estos afanes de querer hacer algo. Y uno de los avances, a lo que conozco, es el departamento de Tarija, que ha logrado tener una ley de protección y de apoyo a las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, y por estas cosas, por estas necesidades y por estas falencias que se cuentan en el sistema público, uno le da un poco mayor énfasis en ambientes o en ámbitos como la de esta noche, ¿no? Y agradecer nuevamente a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación y por darle 2 jornadas, ¿no? Para tocar este tema tan importante, tan sensible, ¿no? Y que la sociedad y el ámbito del sistema de salud lo debemos conocer. Gracias. Muchas gracias, doctor Terrazas. Realmente es un tema de mucha actualidad y que hay que poner mucha atención para poder lograr adaptación y finalmente
de una vida plena, ¿no? Tenemos varias preguntas. Pregunta número 1, el doctor genética nuclear del cerebro en el diagnóstico del TEA. ¿Soy yo? No se escuchó muy bien la pregunta. Ok. ¿Ahora sí? ¿Qué importancia tiene? ¿No se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué importancia tiene la resonancia magnética de cerebro en el diagnóstico del TEA? Doctor Contreras o cualquiera de los doctores. Sí, bueno. La importancia tiene que ver más bien con la determinación de algún, como parte de un diagnóstico de un síndrome genético. En el estricto rigor, las resonancias cerebrales sobre el 95% de los pacientes que tienen autismo van a estar normales. Por lo tanto, no es un examen que sea de preferencia a menos que tengamos una sospecha de un síndrome genético, o en el caso de epilepsia, que hay que tomar la resonancia bajo el protocolo de epilepsia, pero por la condición dentro del espectro no es un examen que sea prioritario. Y sí, y capaz un poco también acotar ahí lo que dice el doctor Contreras, y siempre a veces los papás vienen, ¿no?, a la consulta y quieren un diagnóstico de TEA, y ellos piensan o asumen que cuando llegan a la consulta del hospital, y el médico les va a pedir una serie de laboratorios o de estudios de imagen como para decir, bueno, sí, tiene autismo, tiene TEA. Y cuando le decimos y le hacemos una serie de preguntas y algunas veces tal vez alguna otra prueba, pero ellos como que a veces como que les queda una interrogante por ahí, y capaz la primera no se van tan contentos, ¿no? Porque es como ellos quieren, sí, un estudio de laboratorio, un estudio, no sé, genético, un estudio de imagen, pero y claramente el diagnóstico de autismo es clínico, es observacional, ¿no? Es conductual, es todo lo que se ha remarcado en la exposición del doctor Contreras. Y en algunos casos, como dice el doctor, los TEA asintomáticos, como habitualmente se denomina, ¿no?, que están asociados a otro tipo de síndromes, y capaz sí ahí nos da otros datos más, pero no es realmente el diagnóstico por imagen y que nos va a dar más respuestas, digamos, en relación netamente puntual del autismo nuclear, como habitualmente se denomina. Hay muchas preguntas, así que pasamos a la siguiente. Mandan una felicitación, excelente, muy claro todo, felicidades. Si se detectara en la edad adulta y se brinda atención, ¿puede ayudar o ya es tarde? Voy a contestar yo primero, perdón. Bueno, primero, yo creo que el diagnóstico de autismo es uno de los diagnósticos que en el fondo ofrecen una oportunidad para poder hacer un seguimiento de las trayectorias del desarrollo, y eso es sin importar la edad en que se puedan realizar. En general, lo que interesa en el diagnóstico es tener, digamos, buenas prácticas que estén basadas, digamos, en la observación, en la toma en consideración de su historial clínico. Entonces, evidentemente, cuando son más pequeños es más fácil porque los papás tienen el recuerdo más vivido, digamos, de su trayectoria al desarrollo. Pero cuando son más adultos, se hace un poco más complejo porque hay que reconstruir la historia. Y ahí, de alguna manera, lo que hay que preguntarse es ¿para qué se va a hacer el diagnóstico de autismo en una persona adulta? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la necesidad que tiene esa persona? ¿Tiene una necesidad de sentirse identificada con la condición, o tiene una necesidad desde el punto de vista, digamos, de inserción, digamos, social, o para esa persona necesita explicarse por qué tiene ciertas características que le van a ayudar, digamos, a un proceso de inserción? Entonces hay que verlo con cierto criterio en el sentido de cuál es la necesidad de una persona adulta de diagnosticarse, fundamentalmente porque no es algo tan sencillo cuando no se tienen, digamos, la capacidad o la posibilidad de reconstruir una historia.
Entonces, digo esto porque el diagnóstico de autismo no depende de una prueba, no depende de aplicar helados, digamos, no depende de eso. Depende de la capacidad, ¿no es cierto?, de comparar y de superponer los antecedentes de la historia que tienen las personas con las características que uno puede observar en la actualidad. Y ambas situaciones tienen que ser coincidentes. Es decir, si la persona tiene una historia de alteración en su desarrollo del lenguaje, eso tiene que ser coincidente con el tipo de lenguaje que nosotros estamos observando. Si la persona tiene dificultad en la relación y comunicación social, tiene que tener una contraparte. Si una persona tiene capacidad, ¿no es cierto?, de movimientos repetitivos en algún momento o tiene ciertas rutinas, entonces eso hay que contrarrestarlo si realmente hay una inflexibilidad. Entonces para eso no basta una prueba. Muchas veces nos pasa de que tenemos A2 con puntajes que son no compatibles con autismo y la persona efectivamente tiene autismo. O tenemos A2, ¿no es cierto?, que en el fondo determinan que una persona tiene autismo y en realidad no la tiene. Entonces, de alguna manera no hay una prueba, no están diseñados para eso, son un complemento dentro de un proceso de evaluación que tiene que ser lo más integral posible. Efectivamente, el problema de lado es que son de altos costos, las capacitaciones, no hay tantos profesionales, digamos, que puedan acceder. Evidentemente, una prueba que es costosa, no es barato comprar una batería de esta. Y lo que hay una serie, sí, de otros elementos, digamos, que son muy interesantes, que se han ido utilizando especialmente ahora en pandemia, como por ejemplo la prueba IDEA de Ángel Rivière o la escala de CARS, pruebas como pruebas de perfiles educativos que también se pueden aplicar. Lo ideal es, evidentemente, en cualquier edad tener esa contraparte, esa digamos, correlación que exista entre la historia clínica y, evidentemente, entre la presencialidad y la observación de esas características. Otra pregunta. ¿Qué opinión tiene respecto al uso de tratamiento para el autismo con el gamma lácte, omega 3 en altas dosis y otros? Particularmente, bueno, yo particularmente no tengo ninguna experiencia con alguna buena respuesta al autismo, ya sea con gamma láctea o con omega 3, si bien son suplementos que en algunas veces se las da a los niños, esto no quiere decir que le va, por así decirlo, que le va a mejorar la parte cognitivo-conductual. Esto tiene que ir acompañado, si es que va a recibir uno de estos jarabes, tiene que ir acompañado de su terapia cognitivo-conductual, pero no existe algo que a altas dosis de gamma láctea o de omega 3 el niño con autismo se vaya a curar. Y bueno, para acotar un poquito ahí también lo que dice la doctora Lourdes, y capaz la pregunta, y a veces uno puede usar algunos medicamentos en los pacientes, pero no es para tratar el autismo en su esencia, ¿no? Sino para tomar en cuenta las comorbilidades de los pacientes con TEA, ¿no? Entonces, y ahí algunas veces uno puede usar algunos medicamentos, pero no es que con el medicamento uno espera que ya no sea un niño con TEA, sino probablemente el niño esté con con una comorbilidad que esté en esa etapa de la vida, y entonces uno probablemente hace uso de algún fármaco, ¿no? Pero, y la terapia más va dirigida a la parte no farmacológica, en su esencia del tema del TEA. Sí, yo Gracias, agregaría doctores. que en el fondo es para qué estamos usando el tratamiento. Siempre cuando nos enfrentemos a una situación terapéutica, sea farmacológica o no farmacológica, hay que preguntarse, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Es decir, ¿estamos para mejorar cierta sintomatología, como decía el doctor? ¿O de alguna manera tiene un ámbito de corregir la alimentación? Recordemos que hay mucha selectividad alimentaria, por lo tanto, técnicamente, como decía la doctora, depende un poco para qué lo vamos a ocupar. Si el omega 3 puede ser sumamente útil o el gamma láctea estimular el apetito, pero no necesariamente va a ayudar a la sintomatología del TEA. Bien.
Consultan. Mi consulta es: la detección temprana es realmente importante. Sin embargo, usualmente derivamos a fonoaudiología y psicología. ¿No sería oportuno derivar a un equipo multidisciplinario, como ser psicomotricidad, psicopedagogía, nutrición, fisioterapia y demás, velando el desarrollo integral temprano? Les dejo la palabra. Y en el tema del sistema de salud en nuestro país, la derivación para ingresar al sistema público, y dependiendo del centro donde nos encontremos, pero al menos acá en Santa Cruz, los centros de primer nivel o segundo nivel los derivan al tercer nivel, inicialmente al neurólogo pediatra, ¿no? Para su respectiva valoración, y posteriormente a ello nosotros enviamos al equipo. Y bueno, digo equipo, no es que exista un equipo conformado realmente, sino cada uno va trabajando más o menos a lo que puede, y no tenemos un gran equipo, sino, bueno, al menos en el hospital tenemos una audióloga y después fisioterapia, y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos a la par para que los pacientes sean valorados y se tomen conductas con ellos, ¿no? Pero no llegan inicialmente al psicólogo, a la psicóloga o al fonoaudiólogo. En el caso de TEA de alto... Siga, doctor. Siga, por favor. No, perdón. Es que es muy interesante lo que plantea el doctor, porque en el fondo, en cualquier programa de estimulación temprana, uno de los elementos más importantes es, en el fondo, ayudar a la familia. Es decir, porque efectivamente es la familia la que hace gran parte del trabajo. Y en ese sentido, el equipo multidisciplinario va en pos de ayudar a la familia. Entonces, las familias, por ejemplo, se desesperan mucho porque no habla. En realidad, el objetivo terapéutico no es que hable, sino que se comunique. Entonces, de alguna manera hay que ir cambiando un poco el discurso y enseñando, digamos, cómo las familias pueden en su diario vivir hacer cambios que pueden ser bastante importantes. Primero, jugando. Segundo, jugando con el niño, dedicándole minutos de juego. Hablarle como humano, no un video, digamos, sino que un humano que le hable a ese niño, y jugando, tratando de estimular la mayor parte de sus sentidos, el cascabel, el sonido, todos esos son elementos cruciales dentro, y de alguna manera no se requieren tantos recursos. Lo importante, sí, es que existan objetivos. Entonces, la familia, por ejemplo, debe plantearse objetivos súper concretos. Si esta semana vamos a desarrollar atención conjunta, entonces todo gira en torno a atención conjunta. Vamos a desarrollar el juego, el seguimiento de instrucción. Entonces, ahí el equipo es muy importante en esa primera etapa. Después de la etapa de estimulación temprana viene la etapa de intervención. Y eso es técnica. Y ahí sí que es bastante técnica. Pero en la primera etapa, sobre todo cuando uno tiene factores de riesgo y de alguna manera no está dilucidado, claro, no hay un sistema a nivel mundial. No es que tengamos soluciones en los países desarrollados, en los países subdesarrollados de nosotros, no existe, digamos. Es decir, entonces tenemos que ser capaces de construir, digamos, un sistema de detección temprana. Bueno, hay formularios, hay pautas, el MChat, por ejemplo, es algo que se puede ocupar. Es un muy buen instrumento. Obviamente el alto funcionamiento pasan desapercibido porque los papás no dicen o no logran identificar a ciencia cierta. Entonces, ahí en alto funcionamiento del MChat tenemos algunos falsos positivos. Pero, de alguna manera, es un muy buen elemento de screening. Y lo más importante del funcionamiento es que uno se fije en la parte integral, en cómo están las diferentes características de alguna manera involucradas, porque una persona puede ser perfectamente hiperselectiva alimentariamente, pero no necesariamente va a tener además movimientos repetitivos, además hipersensibilidad, además otras cosas. Perdón, me extendí. En realidad las preguntas se repiten, ustedes las pueden ver en el chat. Creo que tenemos un desafío con este tema del autismo y sobre todo de alto rendimiento.
Agradecerles a todos los doctores, si no hubiera alguna cosa especial que quisieran aclarar, acotar. Yo simplemente agradecer, así que agradecer a la organización, a la Sociedad Paceña, digamos, y haber compartido estos momentos con ustedes, con todos los colegas, digamos. Así que muchas gracias realmente por la invitación. Bueno, pues agradecerle, doctor Contreras, su disertación ha sido brillante, clara y sobre todo muy motivadora. Yo creo que en todas las preguntas que nos hacen, en todos los comentarios que hemos tenido en el chat, se nota el interés y la necesidad de tener una red y una organización para poder lograr identificar tempranamente y también dar respuestas, ¿no? Muy interesante el tema de la afectividad inicial, cómo se desarrolla la afectividad antes que lo cognitivo en el cerebro, y es la importancia de la familia en el cuidado del niño, ¿no? Es súper importante toda la parte afectiva. También agradecerle a la doctora Ivana Núñez y al doctor Roberto Terrazas. Ambos han aclarado bastante todas las dudas que se puedan tener y han mostrado la realidad que vivimos en el país, ¿no? Pero no podemos descansar en eso, ¿no? Tenemos que avanzar y creo que estamos bastante bien motivados en lograrlo, ¿no? Pues con esto cerraríamos esta sesión. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Chao.